sí, Mobile Games. Pero como Changos. Pues que... esto, bueno, mobile games o juegos de celular es el tema de discusión hoy, creo. Sí. Aunque no, iba a ser hoy porque creo que hoy... Sí. Todavía hay tiempo. No, yo no digo que no lo vayamos a hablar hoy. Lo que pasa es que debimos haber hablado de eso hace rato. Pero continuemos. Mobile games. Pues no sé, mi aproximación a los juegos de celular siempre fue muy escéptica, porque para mí los juegos de celular no están hechos como para contar historias interesantes o para crear mecánicas como que sean como interesantes o le den como complejidad al juego. Por ahora los mobile games que yo conocía en ese momento era como Candy Crush, un juego que no tiene realmente ni estrategia ni forma de pensar nada, porque o sea, cada mapa es random, entonces igual si no pude pasar un nivel una vez, en el siguiente nivel voy a tener suerte y va a salir un combo porque moví una ficha, una goma al otro lado y pum me pasó el nivel. Entonces no hay mucho proceso mental en ese juego. Angry Birds, bueno, él sí tiene como más nivel, pero es eso, o sea, como es un juego más pensado, curvatura, no sé qué, adictivo y todo el asunto. Plantas vs Zombies también era un poquito Plantas más vs. pensado. Zombies. Sí, ese es un ejemplo bueno, pero digamos, hasta... Yo lo jugué mucho tiempo. Yo también, pero entonces digamos, hasta ese momento yo consideraba esos juegos como, pues, para matar el tiempo. Finalmente, ese era el objetivo. Sí. Sí, pues, De hecho, Sí, para mí es eso como, pues yo no quiero como... sí, que eran juego los para tipos perder de el tiempo. farmeo que estaban en Facebook. Que era, vamos a la casita y... Es la estructura de Farmville, la Eso. estructura de ese tipo. Yo caí también yo tenía un juego que se llamaba Restaurant City en Facebook. No recuerdo. No lo juego porque ya no existe. Pero era muy chévere porque uno hacía su restaurante, ponía las mesitas, ponía los meseros, era muy bacán, pues no se divertía mucho haciendo eso. Pero tenía esa misma estructura, como de... Pero finalmente uno no estaba haciendo tampoco como mucho. Básicamente, después a ver... Es cuando uno captura como... O sea, cuando uno se da cuenta que como el objetivo de esos juegos es hacer como perder un poco el tiempo, como para coger mi cerebro de mono que se distrae fácilmente y aprovecharse de eso, es cuando digo, no me ofrece tanto como Shadow of the Colossus me puede ofrecer, o como Final Fantasy me puede ofrecer. Aunque claro Sí, que, o sea, cuestión de historia, yo tengo que cuestión de aclarar gameplay. que como para desarrollarlo, es cierto que es que desarrollar para un móvil un juego es complejo, porque pues el móvil no tiene la capacidad, o no tenía. No estoy diciendo que quiera un Shadow of the Colossus en el celular, pero sí quiero un juego, o sea, no con esos gráficos pero que sí me den un nivel de complejidad. No, que yo diga, yo no bueno, digo por eso, sino jugar. porque, o sea, un juego que desarrolle una historia, que es el punto, es difícil de hacer porque igual toda esa historia tú tienes que almacenarla en algún lugar. Sí, pero yo le puedo argumentar que no necesariamente es eso, sino más bien No, como sí, es cierto, porque si la estrategia. si en los celulares cabe un emulador de Game Boy y el Game Boy me daba mejores historias. Sí, es Sí. verdad. Ese es el contraargumento, digamos, mi celular tiene un emulador de PlayStation y puedo correr Final Fantasy VII. Entonces, ¿qué hay espacio? Para meter... Con razón que no puedo jugar yo. No tiene sentido ahora. Pero sí, o sea, sí, así los veía y yo realmente hasta cierto tiempo consideré que esos no eran juegos para mí y que no valen la pena como mi tiempo para invertir. Ahorita, pero bueno. Yo me sentía así con los indie games al principio. ¿Sí? Sí, No, me gustaba. con los indies. ¿Pero cuáles jugó? No me acuerdo. Al principio como que no les veía mucho futuro, eran muy... Las ideas que tenían en cada juego a veces eran como muy simples. Sí, como que reciclaban muchas cosas de plataformas viejas pero en últimas decidí probarlos y empecé a cogerle gusto, como que sí le ponen mucho empeño y mucho amor a la cosa al momento de que hacen un juego indie. No digo que todos, pero en específico sí hay varios que lo hacen. Entonces, pues ya le cogí cariño a los indies, así mismo le cogí cariño a los juegos móviles. ¿Pero cuáles juegos móviles? Primero que no juegas todos los juegos móviles. No, hay cierto tipo de juegos que nunca me engancharon, por ejemplo Crash Royale y ¿cuál era el otro? Crash Royale, que es uno de los más jugados. Sí, y hay otro que también es, Clash of Clans, es que se llama. Los Clash. Sí, a mí esos no me engancharon mucho, a pesar de que habían otros parecidos que sí llegué a jugar en su momento, que era como con unos dragones y que tocaba como aparearlos y era como una versión de Pokémon
No, Con es dragones, Dragon City. repicha. Una prima jugó eso. Dragon City. No, pero no era Dragon City, No, y era tenía muy otro descarado nombre, era porque más viejo que ese. Eran muy descarados porque había una copia de Moltres ahí como igual. Como esos Moltres. Sí, algo así. Pues yo he jugado varios en realidad, pero algo así que sí me ha enganchado harto es Plantas vs Zombies, porque después del primero sacaron una versión que ya se desbloqueaban más mundos y tenían zombies diferentes, como temáticos de la zona, como dinosaurios, como de nieve, como, esos eran bacanos. Y Plantas vs Zombies fue el que me hizo pensar de otra manera los mobile games. Es decir, sí hay mobile games y hay muchos que son muy malos. Sí, Pero eso no quiere decir que no puedan existir joyas dentro de esa piscina de de juegos. esa piscina así de juegos de pronto muy muy baratos, muy simples O muy pay to win. o que usan estrategias como psicológicas para engancharlo a uno, pero que realmente son engaños y no son gameplay ni nada como realmente interesa. sí, es verdad. Plantas vs Zombies tenía Tenía lo suyo. tenía lo suyo. Tenía ese carisma que le hacía falta a los juegos. Sí, pero o sea, es porque era un juego como de estrategia también, o sea, tenías que pensar lo de los soles, tenías que pensar lo de cada planta, o sea, no era un juego que uno podía como jugar como sin considerar, ni es un juego donde uno se puede pasar un nivel por accidente. No, Como tenía en que Candy pensar Crush. bien cómo poner las plantas, Exacto. cómo usar los soles. Hay un compromiso en el jugador y un compromiso de parte del jugador como aprender qué hace cada planta y qué me puede servir en cada situación. E insisto, el carisma del juego, por ejemplo, Claro, y un nivel de estrategia. ¿Cómo es que se llamaba este bicho? ¿Qué? El man de Plantas vs Zombies, el que las llevaba de un lado a otro. Ay, loco, no sé cómo. ¡Ay, loquito! Ay, no me acuerdo. Así Pero que- sería una risa. Ese mismo. Sí. Él, para Que mí, es decía- una de las mejores adiciones a ese Y juego. usted le daba un taco. Sí, le daba un taco. Me acuerdo. Sí. A mí eso me parecía genial. Vi otras que eran como copias de, por ejemplo, Digimon, de Pokémon. Ah, esos hay muchos. Uy, pero hay veces que uno dice, no lo copien, que lo matan. No, pues no que lo maten, pero ya está hecho. Y yo creo que lo que más lo lastima a uno es que de pronto hay gente que como que empieza a jugar eso y le empieza a gustar, pero no se da cuenta que existe algo mejor. Sí, ¿Sí? es verdad. Es como decirle, como una persona que ama McDonald's, pero que nunca ha comido una hamburguesa en el corral. Oye, estás engañado, porque no vas a comer una hamburguesa de verdad. No es Y eso que el tengamos corral es preferencias. sí, o ni siquiera en el corral, pero una hamburguesa con carne de verdad. Sí, es como ver a alguien engañado y uno se siente un poco frustrado. Es como un, no sé, sí. es como una labor Sí, es verdad. como, no sé si llamarla como solidaria, como no, amigo, no juegues eso. Por favor. Es difícil. Sí. Es difícil porque hay gente que está reacia al cambio. Cambiar es difícil. Sí, es verdad. Y hubo muchos que eran tratar de como quemar esos estereotipos. No, y- O sea, sacar un juego por sacarlo, por ejemplo, con lo que pasaba por ejemplo, en las consolas con Harry Potter. Salió Harry Potter, entonces vamos a hacerle juego al... No, Pues eso es una época eso fue un momento en el tiempo, porque cada película de lo que fuera. Bueno, no, claro, ya, su yo juego. pongo el ejemplo Yo tengo un con juego de Harry. Monster Inc. de Hércules, aunque el de Hércules fue bueno. Hércules fue bueno. Eh, O sea, hay joyas. hay joyas, Pero pues, otras... pero hay juego de Up. el de No Samurai. sé si sea bueno, o sea, cada película sacaba un juego y pues ya como que dieron cuenta que así no era. De hecho sacaron el juego de la película de Prince of Persia y adivinen cómo era. Horrible. Pues, no es que le guste la película, le encanta esa película, ¿cierto? Guácala. Qué película tan buena, primo, ¿no se la ha visto? Sí. Pero últimamente he visto que han empezado a sacarle, aún siguen haciendo copias, por ejemplo, lo que yo decía de Mobile Legends, que es un League of Legends para celular, tenía que salir, o sea, ya habían salido tantos modos acopiándose que tenía que salir. Sí, eso en parte es como, ¿por qué hacen eso? Aunque uno ya sabe que es una estrategia como, está pegando el MOBA, hagamos una copia de MOBA para Lo celular. chévere, por ejemplo, debo admitir que aunque sea una copia de ese juego me gustó, en Mobile Legends. ¿Así Es se llama? una copia de League of Legends para celular. Las mecánicas están un poco más simplificadas para que se pueda jugar con touchscreen. Ajá. Eso y que no, los personajes no necesariamente son los mismos de... Sí, Sí, me imagino que tendrán Son otros nombres. Es más, muchos dijeron Y que las en mismas League of habilidades, Legends, cuando ¿no? salió League of Legends, un personaje salió en League of Legends que se llamaba Camille.
Y hay un personaje igualito en Mobile Legends, entonces dijeron que se habían copiado de League of Legends. Y no, eso es una copia de una serie que se llama Attack of Titans. Sacaron un personaje en base a Attack of Titans y sacaron una idea similar, pero la gente empezó a hablar sin pensar, que a veces no coordinan eso. El único personaje que sí estaba en todo modo que yo conozco es Goku, y es porque, bueno, el rey mono de la mitología japonesa, de ahí nació Goku, China, sí, cierto. Oiga, sí, ahora que lo pienso, ese también está en Vainglory. Sí, él está en todos está, todos los modos. Creo que lo único que no lo tiene es Paladins. Sí, pero porque igual, o sea, una cosa es copiar un personaje y otra cosa es como... basarse en... sí, basarse en, o pues el estereotipo de personaje que siempre tiene que estar, porque digamos en muchos fighters hay un personaje que es o un homenaje a Bruce Lee, por ejemplo, siempre hay. Siempre. Sí, y no necesariamente es porque, Tekken lo hizo primero, entonces me copiaron acá, no. Bruce Lee era muy chévere. Hay ciertos tipos de personajes que siempre van a ver en un tipo de juegos. Hasta Pokémon los tiene. Sí. Ajá. Pokémon se ha pasado de vergas con los Pokémon. Ya no saben qué hacer. Sí, y hablando de eso, Pokémon hizo Pokémon Go. ¿Qué fue el problema de Pokémon Go? Ya hablamos un poco de eso, pero sí. Yo creo que el problema más grande es que no supieron cómo manejarlo a tiempo mediano o largo y lo volvieron muy repetitivo. No, a mí lo que se me hace es que uno quita las herramientas que los jugadores estaban desarrollando para poder darse lo que ellos querían. O sea, aquello que el juego no les estaba dando, crearon herramientas para poder conseguirlo, o sea, querían volverlo competitivo. Ellos no quisieron. Y prometieron el cielo y la tierra con esos trailers, que el intercambio, que las batallas, y es el momento en que batallas tú a tú, no se puede. Y es difícil. Y a mí en lo personal me duele el hecho de que todavía no puedo entrenar a mi Pokémon al antiguo. O sea, si el primer Pokémon que yo tengo, les juro que no está en los últimos que voy a tener. Sí, toca desecharlo. Y a mí eso no, o sea, se pierde ese... No, es que es una forma de subir nivel que es muy poco intuitiva, o sea, como así que tengo que... subir capturando del mismo, ¿no? Que jugar lo mismo, darle unos caramelos dulces, y usar unos polvos. Pero aún así, como mi primer Pokémon fue el primero que obtuve, va a ser más débil, entonces el más nuevo que atrape va a ser más fuerte, entonces es como una mentalidad de desechar, que es muy fea al final. Sí. Uno no se puede encariñar con... Yo creo que por eso uno no le puede poner nombres, ¿no? Porque si me encariño con mi primer Pokémon, lo tengo que botar después porque no sirve para nada. Sí, no me parece. Como mal pensado, pero sí... O sea, de pronto ellos no jugaron la franquicia lo suficiente. Yo creo que ese es uno de los problemas. De pronto la gente encargada de hacer tiene la responsabilidad de hacer ese tipo de cosas. De pronto no estudió bien o no vio qué es lo que hacía. ¿Cuál era el corazón de Pokémon? Sí, o sea, de hecho quitaron el corazón a Pokémon y lo pusieron ahí. Y yo no estoy diciendo que el juego haya sido malo, el juego en principio fue muy bueno. Esa ventaja que daba, que vamos a salir, que daba el grupo de parche, vamos todos a capturar Pokémones, yay. Sí, uno ya no se quejaba cuando lo mandaban a hacer mandados. Vamos a mandar, sí, vamos a... Pero sí, quitaron muchas cosas. A caminar para lo que fuera. Ahora sí. Mamá, yo voy a caminar, ¿qué necesita? Listo, ya va. ¿Hay cilantro? Pero se lo fueron dañando por lo que le decía, o sea, las personas necesitaban saber qué tipo de Pokémon les salía, que si era especial, que si tenía las características, o si tenía el ataque, y ellos no permitían. O sea, yo creo que lo hicieron demasiado complejo innecesariamente. Y es que tenía una responsabilidad muy grande, y es que Pokémon Go iba a ser como, es decir, cualquier persona que te encuentres en la calle no juega Pokémon en 3DS. ¿Sí? No todo el mundo juega Pokémon desde la línea original como constante y lo tiene muy presente. Pero Pokémon Go iba a ser la oportunidad en que muchísimas personas que no solían jugar juegos y que recordaban Pokémon en las caricaturas nomás iban a poder volver a engancharse y enamorarse de Pokémon. Y lo hicieron, pero como de pronto el juego no dio suficiente feedback, no se renovó lo suficiente o no mejoró cosas que y lo que decía, o sea, que le quitaron las herramientas, vendieron el cielo y la tierra y nos dieron una caneca. Porque me parecía muy chévere como eso que sea. Yo vivía en Popayán en el tiempo que pasó Pokémon Go y se organizaba pues el grupo de la ciudad. Sí, exacto. O sea, iba la pandilla marcha Pokémon, entonces 50 personas listo, chévere, o sea, eso me parece, es la misma naturaleza de lo de Yu-Gi-Oh, es decir, uno puede encontrar un sitio donde la gente es loca por Yu-Gi-Oh y todo el mundo habla el mismo idioma, y es muy bacano que ese tipo de juegos cree comunidades
donde la gente se entiende, se encuentra y pues, o sea, no estando como por quiero ser amigos, sino como es chévere que existe una comunidad que piensa como tú y que uno puede hacer ese tipo de cosas. Pero sí, es desgraciadamente se fue perdiendo porque yo estaba pensando, antes de aquí en adelante siempre van a haber gente caminando y como hay tantos Pokémon, entonces cada nueva generación que saquen, o sea, nunca va a morir. Pero pues este es el día que uno ya no escucha mucho sobre Pokémon GO. Porque efectivamente las nuevas generaciones lo traen, pero es que, insisto, o sea, los Pokémon que yo atrapé en mi primera instancia ya no sirven, la forma de entrenarlos, ya no, si yo voy a retar a Rojitas a un duelo. Sí, yo insisto en que se vuelve No muy puedo. repetitivo al rato y ya se le pierde mucho la gracia. Sí, o sea, se pierde el Pokémon. Esa cosa que era Pokémon de vamos a entrenarlo y que Sí. vamos a conseguir el Shiny o vamos a conseguir aquel que tenga Pokerus, creo que era. Ese tipo de cosas. Ese es más meta, eso sí es para gente que entrena con ganas. Vamos a entrenarlo, que vamos a ponerle este ataque no, este ataque no. Los CV Points, los IV Points. Sí, ese tipo de cosas los hubieran podido poner y los hubieran podido implementar. Aunque los IV Points sí están, ¿no? Sí, pero no es lo mismo. Porque, por ejemplo, cuando tú capturas tu Pokémon, tú miras la serie que tiene tanto de esto, tanto de esto, tanto de esto. Sirve para esto, eso. Por ejemplo, a mí me pasaba con un compañero que él decía, tengo el super Pokémon, la máquina me dice que sí. Y con esos programas que salen antes nos dimos cuenta que no. Que era un Pokémon que era para atacar, que tenía una defensa absurda. Pero hacía cosquillas a los demás. Ese tipo de cosas. Realmente es unas matemáticas de Pokémon. Y a las personas o sea, las personas querían hacerlo competitivo y la empresa no quiso. Dijo no, yo no quiero. Y baneó y quiso que cerró páginas y gastó quién sabe cuánta plata en hacer que cerraran esas páginas. Y a la larga eso es lo que los estaba manteniendo con vida. Cortaron los huevos de oro. ¿Qué otros tipos de juegos El celular. Así como tipo, es que lo que yo he visto es que todo tiende a ser competitivo. O sea, lo que ahorita está, o sea, hay dos tipos de juegos que están vendiendo ahorita, que son el de siempre, vamos a quemar neuronas o vamos a quemar... Neuronas no siquiera. No, sí quemarlas, o sea, no entrenarlas, quemarlas, o sea, esta cosa no vuelve a funcionar en tu vida. Y la otra es vamos a competir. O sea, primer juego tipo Candy Crush. Candy Crush, y el otro, por ejemplo, que está haciendo Yu-Gi-Oh! Mobile Legends, que son juegos de vamos a desafiarnos uno contra el otro, que me parecen más del tipo que me gustan a mí. Hay otros que son de vamos a pensar, que también son interesantes, pero realmente son más pocos. Y ya hay algunos que tienen sus mecánicas y otras. Por ejemplo, yo jugué uno que era como pixelado y era un guerrero. Entonces tú vas, entregas tu guerrero, tienes el ataque, un ataque, una defensa y un ataque especial. No tienes más. Que para los que entienden eso es la palanquita y los dos botones del primer joystick. Y matabas un bichito, no sé qué, vencías, y ibas a ser como en un dungeon y vencías al último y desbloqueas un nuevo personaje. Entonces vuelves a hacer lo mismo pero con otro personaje, diferentes habilidades y me pareció interesante y es 2D, en 8 píxeles, 8 bits es la cosa, no era difícil y era entretenido. Pues no hay tantos juegos que sean así. El problema de ese juego es que tú te lo pasas y... te lo pasaste. Sí, ya. Nada que hacer. Se acabó, o sea, ya tienes unos personajes, los tienes a un nivel, bueno, me parecía ya, o sea, los van subiendo pero se vuelve demasiado repetitivo, porque es como de farmeo, o sea, para subir de nivel ya no tengo que vencer tantas mazmorras, sino tengo que perder y perder y perder tantas veces para subir este personaje a nivel. Yo me acuerdo que jugué también, Los RPG. yo me jugué uno que sacaron de Marvel, no sé si algunos de ustedes lo jugaron. Alliance. Creo que es Contest of Champions, Antes of Heroes, algo así. Y Era era así. como de pelea, entonces salía el bicho y uno le presionaba la pantalla y hacía los ataques y le daba y le daba y le daba y le daba a la pantalla y así peleaba contra otro personaje de Marvel. Y eran como por misiones también y uno iba desbloqueando como un mapa y así iba sacando más y más héroes y pues a veces le salían unos más fuertes que otros y bueno, esa era como la idea. Era chévere, pero pues en últimas casi que todos, yo he visto que pasa con la mayoría de los juegos móviles y es que se vuelven repetitivos, muy repetitivos. Rápidamente, Muy rápidamente. De hecho salvo Yu-Gi ahorita. Salvo Yugi. Aunque Y es Yugi porque, hay dos- porque no puedo jugar contra gente. O sea, la gente cambia. Aunque el meta. sí, eso, y que sacan muchos eventos también, entonces cambia la mecánica del juego por ratos. Pero lo hace insostenible para el celular. Así, eso sí. Pero digamos, hubo un tiempo en el que yo me enganché mucho con los juegos móviles, o bueno, específicamente con uno, que fue un MOBA, ¿sí? Porque
la mecánica del juego hace que el juego nunca sea Acá entre repetitivo. nos no ha querido jugar League of Legends. Tampoco. Y no Y lo lo- voy a hacer. Todavía. No sé si lo vaya a hacer, pero no creo que lo vaya a hacer. El Vainglory era básicamente una versión reducida de un League of Legends, porque era 3 contra 3, en donde había un soporte, un personaje que iba en la jungla y otro que iba en el carril cuidando las torretas, no era más. Bosque retorcido. Ajá, pero entonces era chévere porque las partidas eran todas diferentes, la acción era diferente en todo momento y pues las partidas no eran tan largas como League of Legends. Que League of Legends a veces uno se demoraba, no sé, Renan, dígame usted, que sabe más del tema, Ese es pero un uno se killing demoría point más para o mí. menos 40 minutos, ¿o no? En una partida normal Eso. en la grieta del invocador. 40 minutos para mí en una partida se me hace demasiado tiempo. En Aram son 15 más o menos. Y en Bosque retorcido son aproximadamente 20. Exacto. En el Vainglory era más o menos 15 minutos y si uno se demoraba mucho, de pronto hasta 20 minutos, pero no pasaba de ahí. Bueno, entonces yo duré mucho tiempo, sin más no estoy como un año enviciado en ese juego en donde yo jugaba, porque el juego me obligaba a jugar, porque me daban como más monedas, o sea, me daban monedas si yo jugaba. Diarios. Si yo jugaba partidas y las ganaba, si ganaba la primera del día, las 3 del día y creo que las 5 del día, me daban recompensas. Entonces yo hacía esas partidas, yo hacía esas partidas y ya, me acostaba a dormir. Llegaba de la universidad en ese tiempo y hacía esas partidas. Pero claro, ganar 5, ganar 3 en su momento no era tan fácil porque siempre era en línea. Entonces uno jugaba contra otra gente. La otra gente también sabía jugar, entonces hacía que uno a veces perdiera y las 5 partidas se convertían en una cosa de 5 horas. Ahí fue donde yo me envicié un poquito y ya hubo un momento en el que yo dije ya no vuelvo a jugar más esto. Pero yo sé que ese juego creció mucho y la industria de los videojuegos móviles creció mucho, yo creo que desde ese momento, porque desde ese tiempo fue que empezaron a llegar más tipos así como MOBA y juegos de cartas de compañías reconocidas, que eran competitivos. Hearthstone está para celular. Sí, Hearthstone está para celular. Cosas de ese estilo como que le han abierto muchas puertas a ese tipo de juegos que hasta han sido reconocidos por la premiación más importante que hay en la industria. Pero aquí hay algo interesante. ¿Por qué decidí dejar de jugar? No, pues porque ya me consumía mucho tiempo. En serio, yo llegaba todos los días de la universidad y jugaba sin mentirle como 5 horas. Memorias de un adicto. Memorias de un adicto. Sé que hablamos de Alcohólicos Anónimos en un momento, yo creo que aquí podemos hablar de jugadores anónimos, jugadores adictos anónimos. Yo he tenido vicios con muchos juegos, pero particularmente me recuerdo ese del Vainglory. Ajá. Entonces, los fines de semana también. Mi mamá en su momento compró una tablet, entonces pues ella me la prestaba y yo jugaba el Vainglory pues en la tablet, que era grandísima a comparación del celular que yo tengo, pues eso era lo máximo. Y ahí conseguía clan y jugaba con personas por una aplicación que se llamaba Discord, hablaba con ellos. Discord sigue usándose. Sí, eso sigue usándose, pero era muy buena. Es muy buena, compartir pantallas y todo. Sí, es muy buena. Entonces, pues ahí armábamos nuestro convito y pues ahí entrábamos y jugábamos y competitivas y toda la vaina. Era chévere en su momento. El juego creció mucho y sé que han agregado muchos personajes, muchos skins, incluso agregaron un modo de juego que es de 5 contra 5, entonces ya alargaron la cosa más a lo que yo nunca quise hacer, que fue jugar League of Legends. Entonces, muchachos lo intentaron. También por eso como que no quise seguir jugando. Sabía que eso se iba a convertir en un vicio más grande de lo que fue. Sí, pues, lo hice por mi bien. Quería dejar el alcohol por su bien también. No la dejaba. No, es que yo quería mencionar eso. Lo dije fue para hacer énfasis en una cosa y es el tiempo. Sí. Hay un momento en que el tiempo se vuelve, mejor dicho, lecciones de vida. Cuando eres adulto, cuando vas creciendo, te das cuenta que el tiempo se acaba y no es gratis. Cuando eras un niño elástico que no se rompía con nada y que pensabas que el tiempo te mantenía, era infinito, que pensabas que la comida brotaba de los brazos de tu mamá y la plata de la cabeza de tu papá, no eras consciente de todas las limitaciones que hay. Y una de esas más importantes, y yo creo que la más importante de todas que uno llega a apreciar es el tiempo. Sí, y a mí personalmente me sucede, y yo sé que no a todo el mundo,
porque la mayoría de la gente cae en esas trampas. A mí me pasa que cuando yo siento que alguna actividad me está haciendo perder el tiempo, ya sea un juego, o un libro que estoy leyendo, o una película mala, lo que sea, yo tengo como salpullido por eso y digo, no, o sea, me hace perder el tiempo, chao, porque, o sea, uno necesita como hacer cosas o aprender todo el tiempo algo o saber que está haciendo algo que me está o contando una historia o haciendo aprender, y esa es una de las cosas como importantes de esto. Yo creo que es que muchos de los mobile games atacan a eso, es como hacer perder el tiempo a la gente, o si la gente no sabe qué más hacer con su tiempo, lo meten en un juego sencillo, ya no sea Candy Crush, no lo ataquemos más, pero hay juegos muy sencillos que son como que es divertido, que es como, creo que estaba para celular, que tienes un edificio y entonces hay una grúa que va moviendo otro piso de izquierda a derecha, uno solo tiene que oprimir botón una vez juego de Facebook para que caiga, chun, chun, lo chun, jugamos chun. en el colegio, ¿no se acuerdan? Y es muy sencillo, Los rascacielos. pero no dice nada, o sea, simplemente es qué tan alto puede ser el maldito rascacielos. Sí. Y ya, y hay muchos juegos de ese tipo, súper simples, que están hechos, diseñados específicamente para distraernos de nuestro tiempo. Estoy haciendo una fila, estoy no sé qué, estoy en el Transmilenio, pero eso más adelante se va traduciendo en estoy aburrido en mi casa o no sé qué, voy a jugar este juego que no me da nada, en vez de tener un mejor hábito como leer o algo más interesante. Entonces ese es uno de los problemas que yo encuentro, que ese es uno de los targets de ese juego, de ese tipo de juegos, y me hace pensar mucho en una cosa. Cuando estoy donde mi abuelita, cuando me quedo allá, pues ella realmente pues ya está muy viejita, pues no súper viejita que no puede hacer nada, ¿no? Pues se la pasa en la casa y digamos para pasar el tiempo a veces lee el periódico o novelas, Edith, es que nunca se acaba, pero ella tiene un libro, ella tiene uno de esos libros grandísimos de sopas de letras, ¿sí? Okay. Entonces ella en el día... Son buenos. Pero espérese lo que le voy a decir. En el día hay un momento del día en que ella llega, se sienta y como por una hora o un tiempo determinado se pone a hacer sopas de letras. Y tiene varios que están llenos debajo del coso, de la mesa y eso, tiene varios. Y siempre compra eso. Pero mi problema es este. Ella haciendo esas sopas de letras no está haciendo nada. Me está jugando los mismos juegos móviles que... No está, exacto, está perdiendo el tiempo. O sea, esas sopas de letras no son tan complejas. Sí, ya las debes saber de memoria. Exacto, o sea, sí, son palabras distintas y eso, pero finalmente estás haciendo una acción repetitiva que te está distrayendo de la acción de perder el tiempo. Incluso es peor, digamos, hay gente o las abuelitas, o hay abuelitas que tejen para hacer pasar el tiempo, pero al menos están haciendo una media o un saco, están haciendo algo. Pues lo que yo quiero decir es que este tipo de juegos como la sopa de letras pierdes el tiempo total porque tampoco estás aprendiendo nada. Digamos, hay una cosa análoga a esa que, digamos, son los libros de Sudoku. La gente llena los Sudokus, pero yo no me quejo tanto del Sudoku, porque el Sudoku sí entrena tu mente. Pero bueno, al menos a uno lo advierten cuando uno va a comprar eso. Al principio de la hoja, ¿cómo dice eso? Ahí no dice sopa de letras, dice mata tiempo. Exacto. Pero pues uno no lo lee así, como, sí, sino que como sopa de letras, pero es eso. Entonces, digamos, el Sudoku es como similar, libros gordos de Sudoku, pero uno no está perdiendo el tiempo necesariamente porque uno está entrenando la mente. Y la mente se hace cada vez como más aguda para detectar. Uno primero hace los Sudokus de 9x9 porque no es todo retrasado, no entiende. Pero más adelante hay un sentido de progresión. Hago el Sudoku grande, hago el Sudoku doble, hago el Sudoku diabólico que son 5 Sudokus. Pero hay una progresión y uno se hace más rápido. Y de hecho está comprobado que el Sudoku, o sea, hacer Sudoku, no digo que solo el Sudoku, ¿no? Pero pues el Sudoku en particular es una actividad que hace que el cerebro esté en ejercicio y pues evita como que en la vejez haya pues problemas de senilidad temprana, o sea, pues pone a tu mente así. Entonces, ahí es cuando yo digo, el Sudoku, si es un juego repetitivo que no me está contando una historia, está entrenando mi mente y me está retando, me está desafiando, pero la sopa de letras no. Y ahí es cuando yo pienso en mi abuelita. Y muchos juegos de celular son sopas de letras. Sí. Son juegos que no me están enseñando nada, pero no me están contando una historia, no tienen una mecánica que diga que chimba, ni unos personajes, ni una interfaz donde puedes jugar con otros jugadores, ahí está el reto, como Yu-Gi-Oh! Sino que están diseñados para consumir tu tiempo. Y ese es el problema, realmente. ¿Y qué más? Se me fue la paloma. Hablando de abuelitos y pasatiempos, mi abuelita ahora me quita la consola. Yo tengo una Xbox One en la sala y ahora ella me la quita. Porque ya aprendió a usar Netflix. Desde la consola. Uy, qué peligro. Entonces, pues,
ya saben qué es lo que pasa, esa consola es peleada. Y entonces gana ella. Y pues es mi abuelita, entonces ella gana. Claro, sí, la verdad. Yo tengo algo parecido. Mi papá ahorita pues usualmente se queda en la sala viendo televisión. El mejor televisor está en la sala. Él tiene también, o el segundo mejor está en el cuarto de él. Entonces es complicado. Ese es uno de los motivos por los cuales yo casi veo televisión. No veo. No es porque no quiera. O bueno, a veces es que no quiero. No, y a veces es que no hay nada. Pero sí, la verdad es que no puedo. Además que pagan una cantidad de canales para ver Caracol y RCN. Suele pasar. Normalmente pasa. Es triste. Sí. En- Sí, pero entonces, pues pensando en ese tipo de juegos, es eso. Uno ve que hay esperanza con tipos de juegos que cambian. Y Rob Pardo, que es el diseñador y el desarrollador de varios juegos de Blizzard como Warcraft, World of Warcraft 3 ¿cómo se llama el del espacio? StarCraft. Él dice que el medio transforma las posibilidades creativas de los juegos. Entonces, yo creo que todavía los videojuegos, sí, porque digamos, el computador se volvió rápidamente como el territorio de los RTS, de los juegos de estrategia, o pues que manejan esa perspectiva como los MOBAs y los shooters, digamos que maneja mejor, ¿sí? Y las consolas, su prototipo es más juegos de aventura, cosas más rápidas, cosas así. Pero el celular todavía no ha tenido como el juego que es como el celular, o sea, todavía como que está explorando y está pasando por los juegos que te hacen perder el tiempo o que usan estrategias psicológicas para engancharte, como entra todos los días y te damos más gatos para tu granja de gatos, y que al final no da nada, vas a invertir 50 horas en esto y al final solo vas a tener un montón de gatos digitales y no te da nada. O juegos como que uno está viendo un poco más de esperanza, como los rip-off de League of Legends o juegos de cartas donde hay más interconectividad, que a eso yo le doy como más. Sí, te doy como más nivel porque, pues sí, es una forma de interactuar con el mundo que me interesa. Y un juego como Yu-Gi-Oh! Que tiene pues complejidad y uno piensa en esas cosas. Sí, uno donde da su estrategia y todo eso. Es como decir, yo conozco que hay juegos de celular que sí como que son pequeñas aventuras gráficas que cuentan historias de terror o cosas así, pero que son muy cortas, que son muy experimentales. Y yo creo que los mismos desarrolladores saben que si yo puedo hacer una historia de estas, mejor hago un juego en Steam más chévere para computador donde la gente puede tener más el tiempo. Ahorita, porque el celular no es la plataforma para jugar de pronto un juego de ese porque tipo. de hecho ahorita o no el se ha celular se está descubierto la manera. convirtiendo es como en un aditivo de computador, por decir, con el Oculus. Esas gafas que las gafas que ponen, Así. no, unas que son como el Oculus, pero vos pones el celular en las gafas. Sí lo vi. Pero ojo, porque esa es una posibilidad muy interesante para proponer. Es pésima para tus ojos, pero dale. Sí, pues toca inventarse ahí un filtro interesante, pero esa por ejemplo es una buena posibilidad para eso, porque es que una cosa que hicieron los juegos de celular que es muy importante es la siguiente. Normalmente, y dadas las épocas, las personas que tenían consolas eran las personas, por lo general eran papás que estaban cansados de que sus hijos le dijeran quiero un Nintendo 64 todas las noches y le compraban la consola. Mis papás nunca me dieron Nintendo 64, pero tuve un Super Nintendo y un PlayStation. Sí, pero por lo general la gente que tenía consolas eran pues niños, sí, pero que estaban particularmente interesados en ellas. Y realmente pues no era mucha la gente que tuviera como consola siempre. Sí, la población de gente que jugaba videojuegos no es como tan global, sino que eran algunas pocas cosas particulares. Y específicamente como de niños, hombres, jóvenes, ¿no? Pero pues eso ya tiene que ver con otra cosa. Pero el celular fue una oportunidad muy interesante porque fue la primera vez en la que todo el mundo tenía una consola en su bolsillo y en la que todo el mundo pudo tener una experiencia personal con los videojuegos, ya sea un juego simple o un juego complejo. Por eso mismo digo, o sea, mi papá, mis tíos se volvieron adictos a Candy Crush, que no habría sido de otra manera si no fuera porque el celular permite que todo el mundo lo tenga. Que todo suceda, porque es que ahora resulta que el celular es como un computador con su propio sistema operativo que permite esas cosas. Sí. Entonces, ese boom se dio más que todo porque la demografía para los videojuegos creció y se volvió como todo el mundo que tenga un celular, que es muy pocas las personas que tengan un celular ahora con teclas. Sí, toda la gente que tiene un celular tiene acceso a esos juegos y es libre de eso, entonces es como esa exposición que se da. Ahora, esa exposición puede ser responsable o irresponsable y depende. Irresponsable.
por lo general es responsable. Depende de los desarrolladores que quieran es sacar dinero a la gente con microtransacciones o con juegos sencillos que atrapan a la gente. Ahí sí, el problema de estos desarrollos es el motivo por el cual se hace. Todos sabemos que una empresa tiene que dar plata porque si no, no es una empresa productiva. Y muchas veces se ven obligados a sacar plata porque es que si no, no voy a poder sacar lo que realmente quiero sacar. A mí es una cosa triste que realmente veo actualmente en el desarrollo de videojuegos para celulares en especial. Porque pues hay muchos limitantes y poca plata. Y ahí sí, hacer un juego no es barato, no es económico. Sí, yo sé que no, pero sí, pues toca ver como que en qué nivel también como la misma persona que juega puede llegar a ser autocrítica para no caer en esas trampas, porque es que todo el mundo entonces ya tiene acceso tanto a los videojuegos, pero al peligro que crea eso. Pues no estoy satanizándolos como normalmente la gente adulta diría, se lo pasa jugando juegos, por eso perdió física, ¿no? Y yo no es por eso, es que no me gusta física. Sí, ya está como el mancito de los Nintendo, Segas, PlayStations. Sí. No, pero sí es cierto que muchos juegos usan estrategias para enganchar a la gente, simplemente por ese Por motivo. mantenerlos. Y la gente no cae en cuenta de eso, pues porque pues somos todos humanos y tenemos pues esas cosas. Pero pues si la gente empieza a ser un poco más crítica, se puede dar cuenta. Y esa misma actitud crítica puede hacer que los desarrolladores de juegos de celular hagan juegos como de más calidad, o pues que sean realmente más interesantes para el público en general. Esa sería una de esas conclusiones. Bien, otra cosa que no me gusta es que pues hay una tendencia que suelen hacer ahora que no me gusta para nada, y es que cogen una tablet o un celular y lo vuelven la niñera de un niño, ¿no? Entonces le ponen a hacer un juego bien marica y lo ponen ahí pegado, y eso crea un hábito muy horrible. Horrible. No, y yo opino, yo que amo estoy los en videojuegos, contra de pero eso. yo también. Yo amo los videojuegos, amo la tecnología, pero odio que pongan a un niño, o sea, que le expongan a un niño a ese vicio. es un problema, porque es que si hay adultos que no son críticos con lo que juegan, los niños menos. Y cualquier cosa que jueguen, eso sí les va a quedar en su psique como... O sea, si esos juegos de recompensa constante e inútil van a seguir alimentando su vida, eso va a ser un problema realmente. Y si uno no es un padre como responsable, que realmente quiere saber qué es lo que sus hijos ven, qué es lo que sus hijos juegan y qué están aprendiendo, me parece muy peligroso. Sí, yo creo que si los padres van a tener ese tipo de cultura hacia sus hijos, como de enseñarlos a jugar para distraerlos, deberían como aprender un poquito más del tema y de pronto, no sé, en vez de usar una tablet para hacer la niñera, pues comprar una consola e investigar unos juegos que de verdad le aporten a su desarrollo mental y en el futuro le sirvan para algo, ¿no? Comparta con el chino, que no es tan difícil. ¿Sí? No es nada difícil. No es nada difícil, que se compre una consola y mire qué juegos sí le van a servir, yo qué sé, pero que no le suelte como la tablet y haga lo que quiera, porque eso es lo que hacen, ¿no? Yo, bueno, está bien, tome la tablet, juegue 2 horitas y ya, nomás. O peor aún, ¿no? Les dejan YouTube abierto Sí, y ya. O sea, le dejan todo como a la imaginación, es como si le dieran a un niño de 5 años Grande Auto desde el primer Bueno, día. creo que si nosotros leímos Alicia en el País de las Maravillas, yo no sé ustedes de qué se Sí, Bueno, pero es que pero cuando es uno que le es están niño, dando muchas mucha cosas libertad. la pasan por encima de la cabeza, uno no entiende. Pero No sé, esto es muy gráfico. Le están dando mucha libertad al pelado que seguramente no va a entender muchas cosas en su momento y le van a crear por decir algún defecto o algo así. sí, o pues un patrón de comportamiento, Sí. unas cosas que no son como son, pero luego ya la gente va a decir, fueron los juegos, o no, fuiste tú porque no acompañaste a tu hijo, porque no supiste que estaba consumiendo. Y eso en últimas lo que va a hacer es estigmatizar a los videojuegos. Más. porque- más de lo que ya están. ¿sí? Sí, eso es verdad. A mí me gusta usar como un ejemplo con mi hermano, y es que, digamos, a mi hermano le pasó a llamar la atención ver South Park, ¿sí? Pues él era más joven, tenía como unos 12, 13 años, Sí. y yo lo veía con él. Pero entonces South Park es muy interesante, y la gente que no le entiende y piensa que es un programa únicamente grosero, se está equivocada. Porque Sí, South Park se burla de todo el mundo, pero son críticos. Se burlan del Papa porque están cuestionando también como el catolicismo y el hiperfanatismo. Se burlan de los presidentes porque están cuestionando el capitalismo. Siempre que se burlan de algo hay una contraposición. Entonces yo cuando veía South Park con mi hermano, nos reíamos de los chistes, de que decían groserías, que se cagaban, chistes sexuales, pero como yo estaba con él, yo también le explicaba, bueno, pero se están riendo de esto porque están queriendo decir esto. Están hablando de educación en este capítulo. Están hablando de
de igualdad de género en este capítulo. Están hablando de cuando los hombres están obsesionados con el tamaño de su pene. Están hablando de ese egocentrismo estúpido, súper machista. Están criticando eso. Entonces, cuando hay acompañamiento, realmente el niño no se ve, o sea, va a aprender. En cambio, si uno deja a un niño solo de 10 años viendo South Park, solo va a absorber las groserías y ahí es donde está el problema. Pero si uno es una persona responsable que... Y así crean los futuros karmas del... Claro, y explica y acompaña, ahí está la cosa. Y eso se aplica a Grand Theft Auto, se aplica a todos los juegos que sean violentos. Incluso antes cuando culpaban a las películas de que la gente fuera violenta. Sí, es como La guerra existía antes que eso sí. es como el colegio. Usted puede ver sus materias, pero en últimas necesita una guía que es el profesor, el que lo orienta por qué camino irse. Sí, para porque si no, aprender. por ese caso, mijo, este es el libro que tiene que hacer. Sí, exacto. No hay apoyo, no hay motivación, No hay nada. Mejor me quedo mirando el piso. Exacto. Cierto.